Quien dictamina cuáles son las unidades, cuáles son los patrones con los que yo voy a comparar, es el Sistema Internacional de Unidades, que lo conforman prácticamente todos los países del mundo y que acuerdan cuál va a ser mi patrón con el que yo voy a comparar. A ese patrón con el que yo voy a comparar se le llama unidad. El Sistema Internacional de Unidades los divide en dos: unidades básicas e unidades compuestas. Las unidades básicas son solamente 7 y las unidades compuestas son todas aquellas que no son básicas. Cada unidad está asociada con una magnitud. Por ejemplo, la unidad oficial para medir longitudes es el metro. La unidad que se usa para medir masas es el kilogramo. La que se usa para medir el tiempo es el segundo. La que mide la corriente eléctrica es el ampere. La asociada a la temperatura son los Kelvin. La que mide la intensidad luminosa, la candela. Y la que tiene asociada al número de partículas es el mol. Cada una de ellas tiene un símbolo y escribirlo así es como se debe de hacer. Ponerle un punto o escribirlo con mayúscula es una regla ortográfica. Las unidades compuestas son aquellas que están formadas por las unidades básicas. Si bien algunas de ellas tienen nombres propios, no dejan de ser unidades compuestas. Otra forma de llamar las unidades compuestas son unidades conjugadas, unidades secundarias. Algunos ejemplos aquí planteados son, por ejemplo, el newton, que está asociado con el kilogramo, el metro y el segundo. La velocidad también es compuesta. La potencia eléctrica, que tiene nombre propio, que es el watt, también es compuesta. El volumen es una unidad compuesta. ¿Por qué? Porque está midiendo 3 longitudes: largo, ancho y profundidad. 3 veces una longitud es una unidad compuesta. Pero, ¿de dónde vienen estas unidades? ¿De dónde nacen y quién las inventó? Empezaremos con la medida asociada al tiempo. Para medir el tiempo, lo que tenían para comparar al principio eran días y noches. Quienes primero formularon la medición del tiempo fueron los babilónicos. Los babilónicos tenían una escala numeración de base 60 y tenían mucho gusto con el número 12 y el 60. Entonces, ellos dijeron que el día tenía que ser simétrico y entonces tendríamos 12 horas de luz, 12 horas de sombra, y entonces dijeron: vamos a dividir el día y la noche cada uno en 12 partes para que sumados me den 24, y de ahí nace la hora. La hora es algo muy grande. Si yo quiero tener algo más pequeño, tengo que subdividir. Y entonces, como era una numeración base 60, se pasó a dividir en 60 y se optó por el minuto. Si yo hago una segunda división, voy a tener el segundo. Y de hecho el nombre de segundo viene de segunda división. Ahora bien, este no es del todo exacto y tampoco es muy preciso, porque si nos alejamos del ecuador, los días y las noches no son 12 y 12 horas. También sabemos que las horas, el día no está definido por 24 horas exactas. Hay un pequeño desfase tiene que actualizarse cada cierto tiempo. Entonces, en 1967 se trató de tener una definición formal de lo que es el segundo, y que ésta no dependiera de otra cosa más que algunas constantes. Y entonces se dijo: tenemos un átomo de cesio y sabemos que sus electrones están bailando entre sus niveles. Y si yo cuento el número de saltos, puedo obtener cuánto vale un segundo.
¿De dónde nace el metro? Las primeras cosas utilizadas para comparar cosas de longitud fueron las partes del cuerpo. De ahí nacen las primeras medidas, las primeras unidades para medir longitudes. De las más comunes son la vara, el codo, el pie. Pero teníamos un problema. ¿De qué tamaño tiene que ser la vara? La vara de mí, la vara de mi vecino, la vara de alguien más. Cuando llegaban los reyes, sobre todo en Inglaterra, las medidas oficiales, las unidades oficiales, eran sus propias medidas antropomórficas. El pie, la yarda y la pulgada cambiaban cada que se cambiaba de rey. Y entonces era una medida un poco impráctica, porque los terrenos y todo lo que tenía que ver con longitudes no era nada constante, todo era aleatorio dependiendo de quién la midiera. Entonces, sí, decidieron que tenían que cambiar la medida por algo más constante. La primera fue poner un péndulo y hacer que oscilara en 2 segundos. La distancia que recorría en esos 2 segundos medía 1 metro. El problema es que con el tiempo el aire va frenando el péndulo y entonces la distancia que recorre es menor. En 1795 fue realmente cuando se empezó a formalizar todas las unidades. De hecho, se formó el primer comité para unidades y medidas. Y entonces dijeron, tenemos la línea del Ecuador, tenemos el Polo Norte, tracemos una línea entre estos dos, que es un meridiano, y ese meridiano vamos a partirlo en 10 millones. Esa 10 millonésima parte le vamos a llamar un metro. En 1889 nace el metro patrón. El metro patrón es una barra de iridiocesio que mide 1 metro. ¿Por qué decidieron hacer este patrón? Porque se dieron cuenta que la Tierra no era perfectamente esférica. Entonces la distancia entre el Ecuador y el Polo Norte no es exactamente la que habían planeado. Con el metro patrón dijeron, perfecto, tenemos una barra que jamás va a cambiar y va a ser constante. Y a partir de ahí, cada que alguien quería construir un metro, iba al museo que está en Francia y comparaba con el metro y decía, perfecto, este metro sí es válido, voy a poder usarlo. De hecho, nosotros como país, en el Museo de Medidas y Unidades, tenemos un metro patrón que eventualmente se lleva a Francia para calibración. En la época moderna se dieron cuenta que el metro empezaba a no medir 1 metro. Debido a temperaturas, cambios de presión y demás cosas, el metro cambiaba. Y aun cuando lo aislaron de toda perturbación, seguía cambiando su distancia. Entonces, en 1960, se trató de hacer lo mismo que con el segundo, ponerle una medida que no dependiera de factores externos. Y se decidió usar la radiación que emite un átomo cuando está excitado. En 1967 decidieron hacer lo mismo que hicieron para el segundo, darle una definición formal al metro a partir de constantes. La constante que se decidió utilizar fue la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es constante en todo el universo. Y entonces la nueva definición del metro es aquella distancia que recorre la luz en cierta cantidad de segundos. Y con esto queda totalmente fija, no importa la parte del universo donde estemos. ¿Qué es la candela? La candela mide la cantidad de luz. Empezó como la cantidad de luz que emite una vela en 1799. Después se fue adaptando y hacían los comparativos entre las bombillas y las velas. ¿Cuántas bombillas necesito para iluminar este teatro? 3. Y eso equivaldría a 100 velas. Entonces esos focos tienen 100 candelas. En 1948 se trató de hacer más formal la unidad y dependía de un cubo de platino que se ponía a cierta temperatura y este irradiaba luz. Sin embargo, no era del todo exacta y precisa.
En 1979 se logra hacer una definición formal de la candela y depende solamente de cosas constantes que están en la naturaleza. Al igual que el segundo y el metro, tiene su definición a partir de constantes físicas. Ahora bien, el kilogramo, el ampere, el mol, que vamos a ver a continuación, son unidades un poco extrañas y que tardaron mucho en tener definiciones formales. Empezaremos con el kilogramo. El kilogramo empezó como la masa de un decímetro cúbico de agua a una temperatura y a una atmósfera. ¿Por qué se inventó el kilogramo? Los impuestos se pagaban dependiendo del peso y el peso está asociado a la masa. Entonces habían muchas trampas de que ponían cosas más masivas y entonces tenían que pagar más impuestos, o a los amigos ponían cosas menos masivas y entonces pagaban menos impuestos. Y entonces al rey y a la población no le convenía estar jugando con estas cosas. Y entonces en 1889 nace lo que se conoce como el kilogramo patrón, el gran kilo. Es un cilindro del mismo material que el metro, de iridio cesio, que actualmente está en el Museo de Unidades y Medidas de Francia y que pesa lo equivalente a un kilogramo. ¿Por qué es un kilogramo y no el gramo? Porque el gramo mide cosas muy pequeñas. Entonces se optó por 1000 veces más y por eso es kilogramo. Tardó muchísimo tiempo en que el kilogramo tuviera una unidad formada a partir de constantes físicas, pero esto lo veremos más adelante. Actualmente también en nuestro país tenemos nuestro kilogramo patrón que está en el Museo de Unidades y Medidas. El mol fue inventado como el número de partículas y está asociado con el número de Avogadro, pero realmente sabemos que es preciso y exacto. No fue hasta el año pasado que realmente se formuló con exactitud y con precisión a partir de constantes físicas. El ampere es la unidad que mide la corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es algo particular de la materia. La unidad que debería medirse aquí es el coulomb, pero cuestiones históricas y sobre todo de conflictos entre países Francia e Inglaterra hicieron que ampere tuviera más importancia. Y entonces el ampere es la unidad que el sistema de unidades toma como válida. Al igual que el kilo y el mol, su definición formal no fue hecha hasta el año pasado. El Kelvin es la unidad que mide temperatura. Sin embargo, el cómo medimos temperatura ha pasado por varias escalas. La primera de las escalas formales que conocemos es la escala de grados Fahrenheit. Hay muchísimos mitos asociados a estas temperaturas. Algunos dicen que Fahrenheit dijo que tomó el agua a la temperatura que se congela y dijo esta va a ser un 0, y luego dijo la temperatura mía va a ser un 100, y entonces de ahí trazó su escala y por eso no corresponde como mucho a la de nosotros, porque la grados Celsius dijo voy a tomar 0 cuando esto se congela el agua, un agua pura, y 100 cuando hierve. Y la diferencia es que Fahrenheit usaba agua de mar muy salada y el punto de congelación obviamente era diferente. No tenemos registros realmente de qué es lo que hizo Fahrenheit porque nunca lo apuntó. Tenemos los termómetros, pero no qué escala usaba porque era un poco celoso de sus descubrimientos. Algunos dicen que su escala es un poco extraña porque no dividió en base 100 sino en base 60 porque él trabajaba con cosas de grados. Todos los transportadores funcionan a partir de 60, de 90, de 180 porque son a partir de grados. Otro mito, que ese sí está fundamentado, es que Celsius no tenía su escala de temperatura como la conocemos. Para Celsius, 0 grados no era la temperatura de congelación del agua. Para Celsius,
Lo que era 100 era la temperatura de congelación y 0 era la temperatura de ebullición, porque él pensaba que nunca tendríamos que usar temperaturas por encima de la ebullición y decía para qué tenemos temperaturas negativas. El que hizo el arreglo para que fuera al revés fue un biólogo. Cada Kelvin lo único que hace es tomar la escala de Celsius que está fraccionada en base decimal y recorrerla. Ahora el 0 Kelvin corresponde a el 0 de grado absoluto, cuando los movimientos de las partículas se detienen por completo. Y está recorrido 273 grados. En 1848 se determina el 0 absoluto como menos 273 grados centígrados, pero se dan cuenta que esto no es del todo correcto. Y entonces en 1954 llaman al 0 absoluto como menos 273.16 grados centígrados, que corresponde al triple punto del agua. Este punto es un punto donde el agua presenta los tres estados al mismo tiempo: sólido, líquido y gaseoso, a cierta temperatura, a cierta presión. Pero, al igual que el kilo, la candela y el mol, no tuvieron su definición formal a partir de fórmulas, a partir de constantes, hasta el año pasado. El 16 de noviembre de 2018 se postuló lo que serían las unidades en función de constantes, que no entraron en vigor hasta mayo del 2019. El experimento para poder crear estas definiciones a partir de constantes llevó años el poder realizarlo y años el poder comprobarlo. Por eso fue un hallazgo muy importante que se formuló el año pasado y que por fin tenemos todas las unidades a partir de constantes. El metro ya tenía su constante asociada, que era la velocidad de la luz. El segundo tenía transiciones de electrones y la candela tenía también cosas de electrones. Faltaba el kilogramo, el ampere, el kelvin y el mol. ¿Cómo se hizo para tratar de definir las unidades que faltaban en términos de constantes? Para eso se usó una balanza muy especial, una balanza Kible. En esta balanza, de un lado del brazo de la balanza, teníamos la fuerza gravitacional, una balanza como la que conocemos normalmente. Del otro lado teníamos una serie de espiras, alambres enrollados, por el que hacían pasar o pendulear un imán. Al yo tener esta fuerza de imanes con corrientes, yo puedo generar voltajes y medir corrientes. Y entonces yo puedo comparar fuerza electromagnética contra fuerza de gravedad. Yo muevo algo a través de una espira, sobre todo un imán, me produce corriente. Y yo puedo medir corrientes con mucha exactitud y mucha precisión. Y el peso que es el que yo sé que vale 1 kilo, lo puedo comparar. Y al hacerlo, yo puedo generar una relación entre las dos que a partir de constantes pueda ser universal. Esta es una imagen de lo que es la balanza real para hacer el experimento. Es una balanza bastante ingeniosa, pero cuyo experimento tiene muchas dificultades, porque la temperatura juega un papel muy importante, la presión juega un papel muy importante, todo tiene que estar al vacío para que funcione, y entonces se requieren cámaras muy grandes, sin ruido, sin nada que haga vibraciones. Entonces llevó mucho tiempo, pero por fin se logró. Ya teníamos la balanza lista, que podía relacionar los masa con fuerza de gravedad y con fuerza electromagnética, pero había que tener algo que supiéramos que vale 1 kilo y que supiéramos que cuántas moléculas, cuántos átomos tiene en particular. Y entonces se creó una bola de silicio, la bola más perfecta que se conoce, y se construyó átomo por átomo. Y entonces sabemos exactamente cuántos átomos tiene, y entonces podemos medir exactamente cuánto pesa, y con esto está listo para definir las 4 unidades que faltaban.
Y entonces podemos tener la definición del kilogramo, del mol, del Kelvin y del ampere. El kilogramo está asociada a la constante de Planck. Y una vez fijada la constante de Planck, yo tengo la definición de kilo. El mol está relacionada con el número de Avogadro. Y este es un número que ya está perfectamente fijado. La unidad de Kelvin tiene asociada la constante de Boltzmann. Y el ampere tiene asociada la carga elemental, es decir, la carga del electrón. Todas estas son constantes que ya están fijadas, que no varían en el universo, y entonces la unidad asociada es completamente exacta y precisa. Para fines prácticos, obviamente, nuestro kilogramo será una barrita, una pesa que pesa 1 kilo. Pero para experimentos que requieren mucha exactitud y mucha precisión, se usan las unidades con las constantes para tener total certeza de lo que estás haciendo es correcto.